Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a proseguir con el capítulo número 8 de histología, donde vamos a hablar del tejido óseo. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos y dejar su like, su me gusta, en caso que les haya agradado la ponencia. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del noveno ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Sin nada más que añadir, iniciemos. Como primer punto vamos a hablar de los fundamentos del tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado, así como el tejido cartilaginoso, el adiposo, el linfático, el hematopoyético. Sin embargo, la característica que lo distingue al tejido óseo de los demás tejidos conjuntivos especializados es que este tiene una matriz mineralizada, gracias a fosfato de calcio en la forma de hidroxiapatita. Y si tiene una matriz mineralizada, hace que el tejido óseo sea muy duro, capaz de proporcionar sostén y protección. Además, también sirve como sitio de almacenamiento de calcio y fosfato. Bien, entonces el tejido óseo va a tener obviamente una matriz ósea. Y esta matriz ósea tiene como principal componente estructural en un 90% de su peso al colágeno tipo 1 y en menor medida al tipo 5, tipo 3, tipo 11 y tipo 13. Pero además del colágeno, su sustancia fundamental, que es en un 10%, está conformado por proteoglucanos, por glucoproteínas multiadhesivas, por proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas, por factores de crecimiento y por citocinas. Por otro lado, en la matriz ósea vamos a encontrar espacios que se denominan lagunas, donde cada laguna va a tener un osteocito. Sin embargo, además de los osteocitos, vamos a encontrar otros cuatro tipos celulares, como por ejemplo las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos, que son las células que vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo a lo largo de todo este video. Ahora hablemos de la estructura general de los huesos. Dice, el hueso está compuesto por tejido óseo, hematopoyético, adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Y esto es la primera idea que debemos sacarnos de nuestra cabeza. Y es que el tejido, es decir, el hueso no solo es tejido óseo. Bien, muchos comparamos y decimos que el hueso es 100% tejido óseo, pero no es cierto. El hueso también abarca tejido hematopoyético, también abarca tejido adiposo, también abarca vasos sanguíneos, también abarca nervios. Entonces, es mala idea decir que tejido óseo es sinónimo de hueso, porque esto no es verdad. Bien. Además, los huesos pueden clasificarse según su forma. Por ejemplo, tenemos los huesos largos. Los huesos largos tienen mayor longitud en comparación a sus otras dos dimensiones. Por ejemplo, un hueso largo, la tibia, por ejemplo. Luego también tenemos huesos cortos. Los huesos cortos tienen tres dimensiones casi iguales, como por ejemplo los carpianos de la mano. Luego también tenemos huesos planos, que son aquellos que son delgados y anchos, como los huesos del cráneo. Y también huesos irregulares que tienen una forma compleja, un tanto extraña, irregular, ¿no? Como por ejemplo la vértebra. Ahora, cada hueso, en la mayoría de huesos, más que todos los huesos largos, vamos a encontrar dos arreglos estructurales. Tenemos el hueso compacto, que es una capa densa que forma la superficie ósea externa. Como podemos ver aquí, lo que estoy señalando en estos momentos es el hueso compacto, es externo y se ve que es mucho más denso en comparación al que se encuentra en el centro. El que se encuentra en el centro es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso está compuesta por trabéculas. Es por esto que le da como un aspecto de malla, fíjense. Es como un aspecto de malla. No en comparación al hueso compacto que es denso. Y este hueso esponjoso va a contener la médula y vasos sanguíneos. Bien, por esto es que les digo que hueso no es sinónimo de tejido óseo. Hueso es en su mayoría tejido óseo, pero también tejido hematopoyético porque contiene la médula. También vasos sanguíneos, también tejido adiposo. Bien, ahora, los huesos largos
van a tener un cuerpo. Fíjense, todo esto es un cuerpo, que se le conoce como diáfisis en los huesos largos. Mientras que en los extremos vamos a encontrar las epífisis. Bien, estas epífisis van a estar cubiertos de cartílago hialino en caso de que sea una articulación sinovial como es la tibia, por ejemplo. Miren, aquí está el cartílago articular sobre la superficie articular en las epífisis, tanto en la proximal como en la distal. Sin embargo, también encontramos una porción dilatada entre la diáfisis y la epífisis, y a esto se le conoce como metáfisis. Y esta metáfisis va a ir desde la diáfisis hasta la línea epifisiaria, que aquí la podemos ver, que ya mencionaremos qué es la línea epifisiaria. Por otro lado, en la parte interna vamos a encontrar una cavidad medular, que es aquel que contiene la médula ósea, ¿no? En el hueso esponjoso. Además, la superficie externa del hueso va a estar cubierto por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, a lo que vamos a llamarle el periósteo, que aquí lo podemos ver en la imagen, es como que un tejido que rodea inclusive hasta el hueso compacto, el periósteo. Como ya mencioné, la superficie externa va a estar rodeada por el periósteo, donde sus células son capaces de atravesar el proceso de mitosis y diferenciarse en osteoblastos, dato muy importante, por lo que tiene mucha importancia en un hueso en crecimiento activo. Y así como que el hueso está rodeado en su superficie interna, en su superficie externa, en su superficie interna también se encuentra revestida, pero esta vez es por el endostio. Entonces, diferencia, el periósteo rodea la superficie externa, mientras que el endostio reviste a la superficie interna. Bien, igualmente, el endostio va a consistir de células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en células secretoras de matriz ósea, es decir, los osteoblastos, y también por células de revestimiento óseo. Además, la cavidad medular va a contener médula ósea roja, que se compone de células sanguíneas en diferentes etapas de diferenciación. Sin embargo, no se equivoquen, esta médula ósea roja no crece junto con el crecimiento óseo, junto con el crecimiento de los huesos, pero sí disminuye con la edad, y el espacio que deja al disminuir de tamaño va a ser ocupado por tejido adiposo, a lo que se le conoce como médula ósea amarilla. Pero, dato importante, en caso de hemorragia grave, la médula ósea amarilla puede convertirse otra vez en médula roja, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Ahora hablemos de los tipos de tejidos, que son dos. Primero tenemos el hueso maduro. El hueso maduro está compuesto por unidades cilíndricas que se les conoce como ostionas, que aquí podemos ver. Todos estos son ostionas. Aquí podemos ver una ostiona, aquí hay otra ostiona, las cuales se componen de laminillas concéntricas. Todo esto que vemos aquí son laminillas concéntricas, que tienen como que aspecto de madera, ¿cierto? Entonces son laminillas concéntricas que rodean un conducto central. Aquí podemos ver que están rodeando un conducto central y aquí de igual forma. Y este conducto central se llama conducto de Havers. Este conducto de Havers contiene el suministro vascular y nervioso, es decir, contiene tanto vasos sanguíneos como nervios. Bien. Además, entre las ostionas hay laminillas intersticiales, que aquí podemos ver. Fíjense nomás en este corte histológico, aquí podemos ver la estructura que se llama ostiona. Bien, estas ostionas están formadas por laminillas concéntricas que van a rodear un conducto, que es esto de acá, que esto es el conducto de Havers. Además, entre ostionas, aquí podemos ver, por ejemplo, una ostiona y aquí también podemos ver otra. Entre estas ostionas vamos a encontrar otro tipo de laminillas, que son todo esto, que se les conoce como laminillas intersticiales. Bien. Pero aparte de los conductos de Havers, también tenemos otros tipos de conductos, que se les conoce como conductos de Volkmann. Bien, los conductos de Volkmann son túneles donde pasan los vasos sanguíneos y nervios, al igual que el conducto de Havers. Sin embargo, los conductos de Volkmann van desde la superficie del periósteo y endostio para alcanzar el conducto de Havers. Por ejemplo, aquí podemos ver el endostio
y de aquí sale un tubo, ¿cierto? Un túnel, ¿bien? Que es perpendicular con el fin de llegar a un conducto de Haber, que es esto. Entonces, el conducto que sale del endostio, o aquí, por ejemplo, del periostio, se les conoce como conductos de Boltzmann. Básicamente tienen la misma función de contener el suministro vascular y nervioso, pero van como de manera perpendicular, salen del endostio y del periostio y se dirigen a un conducto de Haber, que ya sabemos que es aquel conducto que está rodeado por la ostión. Bien, diferencien entre conductos de Haber y conductos de Boltzmann. Por otro lado, el foramen nutricio es un orificio en el hueso a través del cual los vasos sanguíneos alcanzan la médula ósea. Aquí fíjense, arteria epifisiaria, metafisiaria, periostio, nutricia, todos estos ingresan por forámenes nutricios, ¿bien? Para poder llegar a la médula ósea. Y otro dato muy importante es que el tejido óseo carece de vasos linfáticos. Solo el periostio, que era aquel que rodeaba a la superficie externa, posee drenaje linfático. Tejido óseo no tiene vasos linfáticos, pero periostio sí. ¿Okay? Recuerden esa diferencia. Y también tenemos el hueso inmaduro. Este hueso inmaduro se forma primero en el esqueleto de un feto, es decir, estamos hablando de embriología. El hueso inmaduro se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo y tiene diversas diferencias en comparación al hueso maduro. Primero que nada, el hueso inmaduro no muestra un aspecto laminillar organizado. Fíjense aquí la diferencia. Aquí podemos ver las laminillas claramente, ya sea intersticial o concéntrica. Aquí en el hueso inmaduro nada que ver, ¿cierto? Además, contiene una cantidad relativamente mayor de células por unidad de volumen que el hueso maduro. Aquí apenas podemos ver osteocitos que están en las ostionas, aquí. Pero en un hueso inmaduro podemos ver mayor cantidad de células. Aquí también en los cortes histológicos, este es de un hueso inmaduro y esto es de un hueso maduro. Y podemos saber que en el corte histológico del hueso inmaduro hay mayor cantidad de células, ¿cierto? También el hueso inmaduro posee más sustancia fundamental que el hueso maduro. Y también el hueso inmaduro se forma con mayor rapidez que el hueso maduro. Estas son las diferencias entre el hueso inmaduro y el hueso maduro. Ahora hablemos de las diversas células del tejido óseo. Vamos a iniciar con las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras van a derivar de células madre mesenquimatosas de la médula ósea. Aquí podemos ver una célula madre mesenquimatosa se va a derivar o va a diferenciarse esta célula madre en células osteoprogenitoras, que aquí las podemos encontrar. Estas células osteoprogenitoras lo que hacen es encargarse del proceso de formación de hueso nuevo, al diferenciarse en osteoblastos. Entonces es toda una cadena. Una célula madre mesenquimatosa se diferencia en células osteoprogenitoras y estas células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos. Entonces, para que estas células osteoprogenitoras se diferencien en osteoblastos, necesitan la expresión del factor de transcripción fijador central alfa 1, también del factor de transcripción 2 relacionado con Wnt, también del factor de crecimiento insulínico 1 y 2, y por las proteínas morfogenéticas óseas. Estas células osteoprogenitoras van a encontrarse tanto en el periostio como en el endostio, es decir, en la superficie externa, que aquí los podemos ver, que es el periostio, y en la superficie interna, que es el endostio. ¿Bien? Estas células osteoprogenitoras se caracterizan morfogenéticamente o morfológicamente, se caracterizan por ser aplanadas. Fíjense, son aplanadas y también tienen un núcleo alargado. Entonces, recuerden, células osteoprogenitoras sirven para diferenciarse en osteoblastos, gracias a diversos factores de transcripción y se encuentran tanto en el periostio como en el endostio, importantes para la formación de hueso nuevo. Luego tenemos a los osteoblastos. Los osteoblastos son células cuboides o poliédricas de distribución monoestratificada. Aquí podemos ver a los osteoblastos y solo comparen la forma de los osteoblastos
con la forma de las células osteoprogenitoras que son aplanadas. Estos osteoblastos ya se ven más cúbicos, ¿no? Se ve la diferencia de la forma entre ambos. Y aquí también podemos ver células osteoblastos que son monoestratificadas, ¿no? Que ya sabemos que es un solo estrato. Entonces, ¿qué hacen los osteoblastos? Lo que hacen es tener la capacidad de dividirse. Tienen capacidad de dividirse y secretan colágeno tipo 1 y proteínas de la matriz ósea. Por ejemplo, fijadoras de calcio como son la osteocalcina y osteonectina. También glucoproteínas multiadhesivas como la osteopontina. También proteoglucanos y también fosfatasa alcalina no específica del tejido. Todo esto, tanto el colágeno como todas estas proteínas, van a ser muy importantes para así formar la matriz no mineralizada aún, que se conoce como osteoide. Recuerden este dato, el osteoide es una matriz ósea que aún no ha sido mineralizada. Bien. Además, el osteoblasto también es responsable de la calcificación de la matriz ósea, es decir, que este osteoide se mineralice. Es algo que vamos a estar viendo ya terminando este capítulo. Otro dato muy importante es que solo el 10 al 20% de todos los osteoblastos llegan a diferenciarse en osteocitos. ¿Y en qué momento llegan a diferenciarse en osteocitos? Cuando quedan rodeados totalmente de su osteoide, que ellos mismos producen, con el colágeno tipo 1 y las proteínas de la matriz ósea. Más o menos esto dura alrededor de 3 días. El resto, es decir, el 80-90%, experimenta apoptosis o se convierte en células del revestimiento. Fíjense acá en las flechas. O se convierten en osteocitos, que son estos de acá, o se convierten en células del periósteo, ya sea, es decir, revestimiento óseo en el periósteo, que es en la superficie externa, o en el endosteo, que es la superficie interna. O también pueden experimentar apoptosis, que es la muerte celular programada. Luego tenemos a los osteocitos. Como ya mencioné, los osteocitos van a ser cuando los osteoblastos queden rodeados totalmente de su matriz no mineralizada, es decir, el osteoide, el cual se diferencia porque la célula va a estar reducida en un 70% su tamaño y orgánulos. Aquí podemos ver los osteocitos y claramente hay una diferencia de tamaño entre osteocitos y osteoblastos, ¿cierto? Y además estos ya están rodeados de osteoide. Además, los osteocitos desarrollan 50 largas evaginaciones celulares. Después de la mineralización ósea, cada osteocito ocupa un espacio que, como mencioné al inicio, se le conoce como laguna. Aquí podemos ver, fíjense, estas manchitas de color más marrón oscuro son las lagunas. Aquí se encuentra el osteocito. El conjunto de osteocitos, junto con las laminillas, como ya mencionamos, se le conoce como ostiona, que es aquel que rodea al conducto de Haber. Otro dato muy importante es que los osteocitos son células metabólicamente activas y multifuncionales. ¿Por qué? Porque responden a fuerzas mecánicas, es decir, mecanotransducción, como la inmovilidad, que al disminuir, es decir, cuando hay mayor movilidad, causa pérdida ósea, mientras que el aumento de la inmovilidad, es decir, mientras más quieto esté, promueve la formación de hueso. Es por eso que ante algún trauma, ante alguna fractura, lo que hacen o lo que se debe hacer es inmovilizar el sitio de la fractura. Por eso es que usan férulas, por eso es que usan yesos, ¿no? Para aumentar la inmovilidad y promover la formación de hueso. Pero, ¿cómo es que sucede esto? Básicamente, la poca flexibilidad ósea va a causar el flujo de líquido intersticial de los canalículos y lagunas hacia el lado comprimido del hueso, lo que genera un potencial eléctrico transitorio que abre los conductos de calcio dependientes de voltaje en las membranas de los osteocitos. En pocas palabras, hay un potencial eléctrico que abre conductos de calcio al osteocito. Esto va a hacer que aumente el calcio intracelular, que aumente el ATP, el óxido nítrico y prostaglandina A2. Estos aumentos van a alterar la expresión de los genes CEFOS y COX-2. Y finalmente estos genes son los responsables de la formación del hueso, ¿no? De que se genere
el ARN mensajero, todo con el fin de que las células generen formación de hueso. Ahora, los osteocitos tienen una vida media que van de 10 a 20 años, dato importante. Y además los osteocitos histológicamente podemos diferenciarlos en tres estados funcionales. Tenemos los osteocitos latentes, que tienen escasez de retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi muy reducido, como podemos ver en este corte histológico, un retículo endoplasmático rugoso que apenas ni se nota. Luego tenemos los osteocitos formativos, donde hay un retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi que ya son más abundantes, como podemos ver aquí. Aquí está el aparato de Golgi, aquí está el retículo endoplasmático rugoso ya más visible. Además, se observa osteoide, que es la matriz no mineralizada, recuerden, en el espacio pericelular dentro de la laguna. Y también tenemos los osteocitos de reabsorción. Aquí ya encontramos una gran cantidad de cisternas de retículo endoplasmático rugoso, que aquí podemos verlo, ¿no? Ya se ve mucho más extenso este retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi bien desarrollado y también lisosomas bastante visibles, como podemos ver aquí. Entonces, estos son los tres estados funcionales: osteocito latente, osteocito formativo y osteocito de reabsorción. Luego también encontramos las células de revestimiento óseo. Estas se ubican en los sitios donde no se están produciendo remodelado óseo. Son células aplanadas con poco citoplasma y escasos orgánulos, que aquí los podemos ver, ¿no? Células de revestimiento aplanadas, poco citoplasma y escasos orgánulos. Aquí también podemos verlos. Fíjense en las flechas. Entonces, están totalmente aplanadas, son células aplanadas. Sin embargo, se piensa, aún no se ha comprobado, se piensa que intervienen en el mantenimiento y el soporte nutricional de los osteocitos, incluidos en la matriz ósea subyacente, y que regulan el movimiento de calcio y fosfato desde y hacia el hueso. Aún no se ha comprobado, pero se piensa que esta es una función de las células de revestimiento óseo. Y luego también tenemos unas células muy importantes en el tejido óseo, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son células grandes multinucleadas. Aquí podemos verlos. Son células grandes, grandes multinucleadas que aparecen en los sitios donde ocurre la resorción ósea. ¿Qué es la resorción ósea? Es aquel lugar donde se está eliminando tejido óseo. Bien, aquí por ejemplo podemos ver un corte histológico. Esto sería el tejido óseo y esto es una célula gigante, ¿no? Vemos una célula grande que es el osteoclasto y donde produce esta resorción ósea va a generar como que un hueco, un hundimiento, una depresión, y a esto lo vamos a llamar laguna de Hauship. La laguna de Hauship va a ser como aquel hueco, aquella depresión que es formada por los osteoclastos debido a que están haciendo resorción ósea. Bien, dato importante. La actividad de los osteoclastos va a estar regulada por la hormona paratiroidea y la calcitonina, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se producen los osteoclastos? Estos osteoclastos van a derivar de las células progenitoras de granulocitos macrófagos, que aquí podemos verlos, ¿no? Células progenitoras de granulocitos macrófagos o monocitos también se puede llamar. Entonces, ¿qué pasa con estas células progenitoras? Que van a expresar los genes CFOS y factor nuclear KB. Bien, aquí los podemos ver en precursor de osteoclasto. Expresaron el gen CFOS y el factor nuclear KB. Luego, el receptor activador del factor nuclear KB, o por sus siglas RANK, que es esto de color verde que estoy señalando, el RANK interactúa con su ligando, es decir, el RANK L, que aquí lo podemos ver, para así poder diferenciarse en osteoclastos. Fíjense acá en la flecha que ya al interactuar el RANK con el RANK L, ya generan un osteoclasto inactivo. Sin embargo, este proceso de formación o de diferenciación de osteoclastos puede ser bloqueado por la osteoprotegerina. Bien, aquí podemos ver la osteoprotegerina. Y esta osteoprotegerina es producida por los osteoblastos, que aquí los podemos ver. Además, es regulado por la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral,
y también el TGF-beta y la vitamina D. Entonces, resumiendo, para formar osteoclastos se necesita tanto del RANK como del RANKL. Sin embargo, esto se puede bloquear gracias a la osteoproteína que es formada por los osteoblastos. Bien, dato importante, tanto la osteoproteína como el RANKL pueden medirse con fines diagnósticos para enfermedades óseas, ¿no? Esto ya va más en relación con la clínica. Ahora, un osteoclasto activo para la resorción ósea tiene tres zonas. Primero tenemos el borde festoneado. El borde festoneado está en contacto directo con el hueso. Bien, aquí podemos ver al osteoclasto, aquí podemos ver la matriz ósea, es decir, el hueso. Tiene abundantes pliegues profundos de la membrana plasmática, como podemos ver aquí, como un tipo de peine, de cepillo, ¿no? Por eso es que es borde festoneado. Y este borde festoneado, estos pliegues, van a ser responsables de la exocitosis de enzimas hidrolíticas, como podemos ver acá. Miren las lisosomas que van a generar la exocitosis de sus enzimas hidrolíticas, como por ejemplo la catepsina K o metaloproteinasas, a través de este borde festoneado. Bien, además eh, de las enzimas hidrolíticas, también genera la secreción de protones por las bombas dependientes de ATP. Esto va a ser muy importante para su acción que ahorita lo explicaré. Pero además de la exocitosis, también sirve para la endocitosis de los productos de degradación y los detritos óseos, como podemos ver acá. Acá hay una endocitosis. Luego tenemos la zona clara, o también llamada zona de sellado. Esta delimita la superficie ósea en resorción. Contiene abundantes microfilamentos de actina, como podemos ver aquí. Esto sería la zona clara, y aquí podemos ver los filamentos de actina. Pero además de los filamentos de actina, también contiene moléculas de adhesión célula matriz extracelular, como por ejemplo la vinculina o la talina, quienes junto con integrinas, que aquí tenemos receptores de integrinas, proporcionan un sellado hermético. Para esto sirve la zona clara, para que el osteoclasto tenga un sellado con la matriz ósea, con el hueso. ¿Bien? Y también tenemos la región vasolateral, que vendría a ser todo esto que estoy señalando ahorita. Todo esto es la región vasolateral, que participa, por ejemplo, en la exocitosis del material digerido. Recuerden que el material digerido, para su eliminación, tiene endocitosis a nivel del borde festoneado, pero tiene exocitosis a nivel de la región vasolateral. Fíjense en este camino que toma, tanto de los productos degradados y los detritos óseos. Entonces, la mayoría de las vesículas que contienen los osteoclastos son lisosomas, que aquí los podemos ver. Y estos lisosomas tienen su contenido, que son las enzimas. Bien, y estas enzimas van a ser liberadas al espacio extracelular a través del borde festoneado, como mencioné. Aquí tenemos la catepsina K y también metaloproteinasas de la matriz. Estas son enzimas que degradan el colágeno y otras proteínas de la matriz ósea, porque esa es la acción de los osteoclastos, el de degradar el tejido óseo. Sin embargo, ojo acá, sin embargo, para que esto pueda suceder, para que las enzimas puedan degradar a la matriz ósea, necesita que esta matriz ósea deba descalcificarse. ¿Y cómo se descalcifica? Con un pH bajo, es decir, con acidificación. Entonces los osteoclastos, además de las enzimas, tienen que tener un mecanismo con el cual poder descalcificar o acidificar a la matriz ósea. Y esto básicamente es de la siguiente forma. El citoplasma del osteoclasto, fíjense, contiene anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica lo hacen en base a dióxido de carbono, que lo podemos ver acá, y también agua. Y a partir de la anhidrasa carbónica, con el dióxido de carbono y el agua, lo que hacen es ácido carbónico, que es esto de acá. Bien, este ácido carbónico se disocia en bicarbonato, que aquí lo vemos, y también en protón, que es que es con la letra H. Bien, se disocia este ácido carbónico en bicarbonato y en protón. Bien, así pues, con la ayuda de las bombas de protones dependientes de ATP que se encuentran en el borde festoneado, fíjense aquí,
Los protones, que lo que hacen es disminuir el pH, por cierto, es decir, lo que hacen los protones es acidificar, salen del osteoclasto y se dirigen a la matriz ósea. De esta manera genera un pH bajo, de 4 a 5. La matriz ósea se descalcifica y recién las enzimas pueden degradar al colágeno. Por otro lado, el exceso de bicarbonato, recuerden que el anhídrido carbónico, es decir, el ácido carbónico, se disocia en protón y bicarbonato. Bien, el protón ya sabemos que sale a la matriz ósea, pero el bicarbonato, el exceso de bicarbonato, se elimina por intercambio pasivo. ¿Qué quiere decir intercambio pasivo? O es decir, sin ATP, sin energía. Bien, eso es intercambio pasivo. Entonces, tiene intercambio pasivo con iones de cloro a través de proteínas de intercambio clorocarbonato que se encuentran en la membrana vasolateral. Aquí, ¿no? Sale bicarbonato e ingresa cloro. Entonces, de esta manera es como los osteoclastos actúan con la exocitosis o la expulsión o la secreción de enzimas a través del borde festoneado, pero a la vez de la acidificación de la matriz ósea. Así recién es como las enzimas pueden degradar al tejido óseo. Esta es la acción de los osteoclastos. Y en relación a esto podemos hablar acerca de la osteoporosis. La osteoporosis es la enfermedad ósea más frecuente. Está caracterizada por la pérdida progresiva de la densidad ósea normal, acompañada por el deterioro de la microarquitectura. En otras palabras, la osteoporosis se caracteriza por huesos frágiles. Bien, esta es la característica de las osteoporosis. Tienen huesos frágiles. Y si tienen huesos frágiles, quiere decir que tienen mayor riesgo de fractura, inclusive con una caída simple. Su causa de esta osteoporosis es un desequilibrio entre la resorción ósea mediada por osteoclastos y el depósito óseo mediado por osteoblastos, es decir, un desequilibrio entre la acción de osteoclastos y osteoblastos. La osteoporosis va a tener básicamente tres tipos. Tenemos la osteoporosis primaria tipo 1. Es aquella que sucede en mujeres posmenopáusicas debido a la disminución de los estrógenos. ¿Pero por qué de los estrógenos? Bueno, los estrógenos van a ser muy importantes para la inhibición de producción de citocinas, como por ejemplo la interleucina 6 o también el MCSF. Y la interleucina 6, como la otra citocina, son importantes para generar osteoclastos. Y como el estrógeno inhibe estas citocinas, va a limitar la acción de los osteoclastos. Y si limita la acción de los osteoclastos, ¿qué quiere decir? Que va a haber menos resorción ósea. Y por lo tanto el hueso no va a ser tan frágil. ¿Cierto? Luego el segundo tipo es la osteoporosis primaria tipo 2, que es aquel que ocurre en individuos de la edad avanzada, a partir de la séptima década de la vida, ¿no? Ya es cosa de fisiología normal con respecto a la edad, el envejecimiento. Y también tenemos la osteoporosis secundaria, que es resultado del tratamiento con fármacos, como por ejemplo los corticosteroides, o también procesos patológicos, como por ejemplo desnutrición, o también osteopatías metabólicas como hiperparatiroidismo, que más adelante explicaremos por qué el hiperparatiroidismo puede generar osteoporosis, o también por cánceres metastásicos. Ahora hablaremos de la formación del hueso. La formación del hueso se puede dar por dos procesos diferentes. Primero, vamos a hablar de la osificación intramembranosa. Esta osificación intramembranosa pasa en huesos planos del cráneo, de la cara, de la mandíbula y también en la clavícula, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la osificación intramembranosa? ¿Dónde sucede? Se observa alrededor de la octava semana de gestación. Es decir, que la osificación intramembranosa hace relación más que todo a un ambiente de embriológico, ¿bien? Entonces, sucede en la octava semana de gestación dentro del tejido conjuntivo embrionario, que podemos verlo aquí. El tejido conjuntivo embrionario se le conoce como mesénquima, ¿bien? Aquí, en el tejido conjuntivo mesenquimatoso, las células mesenquimatosas migran y se acumulan en áreas específicas para así formar los centros de osificación. Aquí podemos ver un centro de osificación. Entonces, aquí
Las células mesenquimatosas, fíjense, las células osteoprogenitoras mesenquimatosas se van a alargar y diferenciarse en células osteoprogenitoras, que son estas de color celeste. Bien, células osteoprogenitoras mesenquimatosas. Entonces, estas células osteoprogenitoras mesenquimatosas van a expresar el factor de transcripción CBFA1 para que se diferencien en osteoblastos. Aquí podemos ver ya los osteoblastos de color morado. Bien, se diferencian en osteoblastos y ya sabemos que estos osteoblastos lo que hacen es secretar colágenos, como por ejemplo el tipo 1. También secretan cialoproteinasas óseas, como por ejemplo la calcina. También secretan otros componentes para así formar la matriz no mineralizada, es decir, el osteoide. Recuerden. Bien, que a medida que se secreta este osteoide, va mineralizándose, que es lo que hablaremos posteriormente, y los osteoblastos van a quedar atrapados totalmente y se convierten en osteocitos, lo que acabamos de hablar. Quienes dentro de la matriz ósea, fíjense aquí, el osteocito queda rodeado totalmente de osteoide y ya dentro de esta matriz ósea se van a separar los osteocitos entre sí. Pero el hecho de que se separen no quiere decir que pierdan comunicación. Se mantienen conectadas por evaginaciones citoplasmáticas delgadas, que aquí los podemos ver. Evaginaciones citoplasmáticas delgadas, generando así un hueso inmaduro. Recuerden que hablamos que el hueso inmaduro era aquel que sucedía en el feto en desarrollo, ¿cierto? Aquí podemos ver un hueso totalmente inmaduro porque no tiene aspecto laminillar. Entonces, genera un hueso inmaduro que con mayor crecimiento y remodelado va a generar una capa compacta en la periferia, es decir, el hueso compacto, y una capa esponjosa en el centro, es decir, el hueso esponjoso, convirtiéndose así en un hueso maduro, como podemos ver acá. Fíjense la placa de hueso compacto y el hueso esponjoso, que es aquel que contiene la médula. Y el segundo proceso es la osificación endocondral, que sí es un poco más complejo. La osificación endocondral puede suceder en huesos de las extremidades y las partes del esqueleto axial que soportan peso, como por ejemplo las vértebras. Entonces, la osificación endocondral también comienza con la proliferación y acumulación de células mesenquimatosas. Bajo la influencia de los factores de crecimiento de fibroblastos y proteínas morfogénicas óseas, estas células van a expresar colágeno tipo 2 y se diferencian en condroblastos, no en osteoblastos aún, en condroblastos, que producen matriz cartilaginosa. ¿Esto qué quiere decir? Que la osificación endocondral comienza como un cartílago. Ojo ahí, los huesos de las extremidades, las partes del esqueleto axial como las vértebras, comenzaron como un cartílago que luego se osificó. Entonces, hay diversos pasos para la osificación endocondral. El primer paso es que los condroblastos, que ya sabemos que forman matriz cartilaginosa, van a generar un modelo cartilaginoso, que lo podemos ver acá. Esto es el modelo cartilaginoso. Bien, las células del pericondrio, que no es periostio, sino pericondrio, es decir, el que rodea más bien al modelo, a la matriz cartilaginosa, el pericondrio, en la región media, dejan de producir condrocitos, ya no producen condrocitos y van a generar osteoblastos. ¿Esto qué quiere decir? Que el pericondrio pasa a denominarse periostio, recién pasa a denominarse periostio en la región media, formando así una delgada capa de tejido óseo alrededor de esta región del modelo cartilaginoso que se va a llamar collar óseo. Permítanme hacer zoom, fíjense, aquí podemos ver, en la región media el pericondrio deja de ser pericondrio porque deja de producir condrocitos y produce osteoblastos, generando así, los osteoblastos van a generar hueso, obviamente, y generan una delgada capa de hueso que se llama collar óseo, que aquí lo podemos ver. Bien, aquí también en este corte histológico podemos ver el collar óseo, todo esto sería el modelo cartilaginoso, pero en la región media ya está generando el collar óseo. Luego, los condrocitos van a aumentar de tamaño y van a sintetizar fosfatasa alcalina. Ojo acá, los condrocitos
sintetizan fosfatasa alcalina, lo que resorbe la matriz cartilaginosa circundante, cuya matriz se calcifica. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No? Los condrocitos secretan fosfatasa alcalina, esto va a ir destruyendo, utilizando otra palabra, va a ir destruyendo la matriz cartilaginosa del modelo cartilaginoso y va a comenzar a calcificarse en la región media. Luego, la muerte de los condrocitos va a generar que gran parte de la matriz cartilaginosa se degrade. Bien, se degrada. ¿Y esto qué va a hacer? Va a formar una gran cavidad. Fíjense acá toda esta cavidad que se ha formado y esta cavidad va a ser vascularizada, obviamente por vasos sanguíneos que proliferan a través del collar óseo. Fíjense acá el collar óseo, cómo invade este vaso sanguíneo y está o invade totalmente la cavidad que se va generando en la región media. Bien, a través de estos vasos sanguíneos, tanto células madre mesenquimatosas del periósteo, ojo, periósteo, y células madre hematopoyéticas que van a originar la médula ósea, van a migrar a la cavidad medular. Fíjense, migran a la cavidad medular. A medida que el cartílago calcificado se degrada, quedan restos con aspecto de espículas irregulares. Vamos a hacer zoom nuevamente. Y fíjense acá, aquí vamos a ver restos como espículas, ¿no? Que en la parte número 4, en la ilustración número 4, no se ven. Y aquí sí los vemos. Y esto es porque el cartílago se va calcificando, genera espículas. Bien, el cartílago calcificado se degrada, quedan restos con aspecto de espículas irregulares. Y en estas espículas irregulares se van a adherir las células osteoprogenitoras. ¿Pero de dónde salieron las células osteoprogenitoras? Salieron de las células madres mesenquimatosas del periósteo que invaden esta cavidad. Bien, entonces se adhieren las células osteoprogenitoras y se diferencian en osteoblastos. Ya mencionamos que estas se diferencian en osteoblastos. Y los osteoblastos ya sabemos que su función es sintetizar osteoide, es decir, la matriz no mineralizada aún. El lugar donde inicialmente sucede esto se denomina centro primario de osificación. Es decir, todo esto es el centro primario de osificación. Bien. Luego, el paso número 6 consiste en que a medida que la cavidad medular de la diáfisis, es decir, acá, ¿no? En la región media de la diáfisis, se agranda, el cartílago epifisiario, recuerden, epífisis estamos hablando en los extremos, el cartílago epifisiario es reemplazado gradualmente por tejido óseo vascularizado, gracias al factor de crecimiento endotelial vascular. Este cartílago epifisiario tiene diversas zonas, que las vamos a mencionar desde la más distal hasta la zona más cercana al centro de osificación. Bien, aquí podemos ver que esto es un esquema dibujado, esto es un corte histológico para poder ir comparando. Primero tenemos la zona de cartílago de reserva, que sería la más distal. Luego tenemos la zona de proliferación. Aquí los condrocitos experimentan mitosis, obviamente, por eso se llama proliferación, y se organizan en columnas bien definidas, como podemos ver acá, columnas bien definidas. Además, van a sintetizar colágeno y otras proteínas de la matriz cartilaginosa. Luego tenemos la zona de hipertrofia. Aquí los condrocitos se encuentran muy aumentados de tamaño, por eso es hipertrofia, pero siguen secretando colágeno tipo 2 y tipo 10. Además, dato muy importante, en la zona de hipertrofia también se va a secretar el factor de crecimiento endotelial vascular y esto va a iniciar la invasión vascular. Luego está la zona de calcificación de cartílago, que es cuando las células empiezan a degenerarse y la matriz se calcifica, porque a través de la zona de hipertrofia y de estos vasos sanguíneos llegan estas células madre mesenquimatosas que se diferencian en células osteoprogenitoras y que se diferencian en osteoblastos, ¿no? Y también tenemos la zona de resorción, que sería ya la más cercana al centro de osificación primario, donde el cartílago calcificado está en contacto con el tejido conjuntivo de la cavidad medular. Este lugar es invadido por células osteoprogenitoras de igual forma. Bien, entonces todas estas son las zonas del cartílago epifisiario. Zona de reserva del cartílago, de proliferación,
de hipertrofia, que es cuando ya invaden los vasos sanguíneos, de cartílago calcificado y de resorción. Entonces, luego el paso número 7 ya sucede después del nacimiento. Ojo aquí. Inmediatamente después del nacimiento, en la epífisis proximal, como podemos ver acá, aparece un centro secundario de osificación. Los condrocitos se hipertrofian, degeneran, la matriz se calcifica y hay invasión local de vasos sanguíneos y células osteogénicas provenientes del pericondrio, creando una nueva cavidad medular. Bien, se genera una nueva cavidad medular, pero esta vez a nivel de las epífisis. Es decir, hay un nuevo centro de osificación que es el secundario. El primario es el que sucede en la diáfisis. Bien. Luego, lo mismo básicamente sucede, pero esta vez en el extremo distal, como lo podemos ver aquí. Queda una, ojo con este dato, queda una porción de tejido cartilaginoso entre la epífisis, es decir, el extremo, y la diáfisis, es decir, el cuerpo, que aquí la podemos ver, esta porción de tejido cartilaginoso. Y esto se le denomina disco epifisiario. Bien, este disco epifisiario sirve para el proceso de crecimiento del hueso, ya que la producción de matriz cartilaginosa que sucede aquí lo que hace es empujar la epífisis de la diáfisis, ¿no? Es decir, a medida que genera matriz cartilaginosa, esta matriz cartilaginosa se calcifica y así consecutivamente. Lo que va a hacer es que el hueso aumente en longitud. Bien, entonces el disco epifisiario es muy importante para el crecimiento óseo. Ojo ahí. Luego se genera el cierre epifisiario, es decir, se elimina el disco epifisiario como sucede aquí en la epífisis distal. Fíjense, ya no está el disco epifisiario. Y ya por último, ya no hay cartílago epifisiario, el disco epifisiario solamente perdura como un vestigio de tejido óseo, a lo que le vamos a llamar línea epifisiaria, que es lo que mencionamos al inicio del vídeo, ¿no? La línea epifisiaria básicamente es tejido óseo que alguna vez fue el disco epifisiario. Y también vamos a hablar del desarrollo del sistema osteónico, o también llamado de Havers. Recuerden, al inicio hablamos del conducto de Havers, que era aquel que era rodeado por la osteona, donde íbamos a encontrar el suministro vascular y nervioso. Entonces, ¿cómo se desarrolla este sistema osteónico? Básicamente se forma por resorción osteoclástica, es decir, por acción de osteoclastos, y síntesis osteoblástica, es decir, acción de osteoblastos, básicamente en dos partes distintas. Primero tenemos el cono de corte, que es esto de acá de color, que lo han dibujado o lo han coloreado, de color en verde, fíjense, esto es el cono de corte. Está formado por osteoclastos, fíjense, acá están los osteoclastos, que lo que hacen es avanzar perforando un conducto de 200 micrómetros de diámetro, tipo como un minero, ¿no? Los osteoclastos serían como mineros que van avanzando un túnel. Esto es el cono de corte. Recuerden, 200 micrómetros de diámetro. Mientras que el cono de cierre, que sería esto de color más morado o azul, o algo así, el cono de cierre, aquí los osteoblastos empiezan a llenar el conducto mediante el depósito de osteoide, con el fin de que el conducto de Havers alcance el diámetro relativamente angosto de un conducto osteónico. Es decir, los osteoclastos lo que hacen es avanzar por el túnel, pero hacerlo demasiado ancho. Y los osteoblastos lo que se encargan es de acomodar esta anchura excesiva y hacerlos más estrechos, con el fin de que se convierta el conducto de Havers ya en un conducto osteónico maduro, como podemos ver en este color ya más morado o lila. Bien, entonces, cono de corte es la acción de los osteoclastos de ir perforando. El cono de cierre es la acción de los osteoblastos de hacerlo más angosto para así generar ya un conducto de Havers totalmente maduro. Ahora hablemos de la mineralización biológica y vesículas matriciales. Como ya mencionamos, los osteoblastos lo que hacen es producir matriz ósea no mineralizada o también llamada orgánica, que se le conoce como el osteoide, ¿cierto? Pero además de esto, los osteoblastos también aportan en el inicio de la mineralización del osteoide, ¿no? Para que inicie la mineralización, la concentración de calcio y fosfato debe exceder el nivel del umbral normal, y esto es gracias a la osteocalcina y la fosfatasa alcalina no específica de tejido.
Ambos son producidos por los osteoblastos. Entonces, los osteoblastos lo que hacen es secretar osteocalcina. Y la osteocalcina lo que hace es aumentar los niveles de calcio a nivel extracelular. Por otro lado, los osteoblastos también secretan fosfatasa alcalínica no específica de tejido, o por sus siglas TNAP, que aquí lo podemos ver. Y este TNAP lo que hace es aumentar el fosfato a nivel extracelular. Bien, ahora, esta es la acción de los osteoblastos. Sin embargo, existen vesículas matriciales en la matriz extracelular, ¿no? Esta vesícula de la matriz, o vesículas matriciales, que sería todo esto de color celeste, fíjense, esta vesícula de la matriz está anclada a la matriz extracelular o al osteoide gracias al colágeno tipo 1, que aquí los podemos ver. Bien, el colágeno tipo 1 se encarga de que la vesícula de la matriz esté anclada a la matriz extracelular. Entonces, ¿qué tiene de importante esta vesícula? Pues básicamente esta va a tener anexina A5, que aquí lo podemos ver, y también el cotransportador 3 de sodio fosfato, que aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué hacen? La anexina 5 va a provocar que el calcio extracelular ingrese a la vesícula, ¿no? A la vesícula matricial, mientras que el cotransportador 3 de sodio fosfato va a hacer que el fosfato ingrese a la célula. Una vez ya tanto el calcio como el fosfato dentro de la célula, lo que hacen es formar fosfato de calcio amorfo. Y aquí lo podemos ver. Bien, fosfato de calcio amorfo. El fosfato de calcio amorfo lo que va a hacer es experimentar una cristalización adicional para así convertirse en fosfato octacálcico, que aquí lo podemos ver. Claramente la diferencia de cristalización es amplia, ¿no? Fosfato octacálcico. Este fosfato octacálcico va a crecer dentro de la vesícula hasta así formar cristales de hidroxiapatita. Estos que está acá son los cristales de hidroxiapatita. Y estos cristales de hidroxiapatita lo que hacen es salir de la vesícula de la matriz a través de agujeros de la membrana plasmática. Aquí los podemos ver, 3 agujeros de la membrana plasmática que son formados por fosfolipasas. Bien, las fosfolipasas generan esos agujeros y a través de estos agujeros salen los cristales de hidroxiapatita. Una vez ya en la matriz extracelular, gracias a las concentraciones elevadas de calcio, como podemos ver aquí, también de fosfato y de proteínas ligadoras de calcio como la osteopontina, la osteocalcina y la osteonectina, van a generar una nucleación continua de cristales de hidroxiapatita, formando finalmente nódulos mineralizados, que es todo este conjunto. Y estos nódulos mineralizados hacen que la matriz se mineralice, es decir, deje de ser osteoide y ya sea una matriz ósea dura, capacidad de generar sostén y protección como mencionamos al inicio. De esta forma es como se mineraliza el osteoide y genera matriz ósea. Otro punto muy importante que quiero tomar en cuenta es que el tejido óseo sirve tanto como diana de las hormonas endocrinas y también es considerado un órgano endocrino. Bien, vamos a ir primero como diana de hormonas endocrinas. Lo que pasa es que el hueso sirve como un depósito de calcio corporal donde su liberación y recuperación desde la sangre es controlada por dos hormonas, que los mencionamos cuando hablamos de los osteoclastos, ¿cierto? Primero tenemos la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea eleva la baja concentración de calcio en sangre a través de la resorción ósea, ¿no? Si los osteoclastos eliminan tejido óseo, van a generar mayores cantidades de calcio, obviamente, porque dejan de ser tejido y son liberados como calcio en sangre. También hay una disminución de excreción de calcio a nivel del riñón, por lo tanto aumenta en sangre, y un aumento de absorción de calcio en el intestino delgado. Entonces, muy importante esta hormona paratiroidea. Aquí es donde venía a la acción o relacionarlo a la osteoporosis, ¿cierto? Les mencioné que la osteoporosis podía ser causada por hiperparatiroidismo.
Y este hiperparatiroidismo lo que va a hacer es aumentar la hormona paratiroidea. Si aumenta la hormona paratiroidea, quiere decir que aumenta la resorción ósea, como bien lo dice acá. Y si aumenta la resorción ósea, hay mayor eliminación de tejido óseo y por lo tanto el hueso es más frágil, es decir, osteoporosis. Por eso el hiperparatiroidismo genera osteoporosis, por la acción de la hormona paratiroidea. Y la segunda hormona es la calcitonina. La calcitonina lo que hace es disminuir la concentración elevada de calcio. Ahí está la gran diferencia. Hormona paratiroidea eleva calcio. Calcitonina disminuye calcio. Bien, ahí está la regulación. ¿Y cómo disminuye calcio la calcitonina? Básicamente lo que hace es inhibir la resorción ósea. ¿Y cómo inhibe la resorción ósea? Inhibiendo la hormona paratiroidea. Bien, la hormona paratiroidea eleva calcio, pero la calcitonina inhibe a la hormona paratiroidea y por lo tanto no se eleva el calcio, sino más bien disminuye. Y por otro lado, el hueso también es considerado órgano endocrino. ¿Por qué es considerado órgano endocrino? Porque también genera hormonas, como por ejemplo el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que es producido por los osteocitos y regula la concentración de fosfato sérico. Y también la osteocalcina, que es producida por osteoblastos y que ya hemos visto sus funciones, ¿cierto? Otra consideración funcional muy importante a tener en cuenta es la regulación hormonal del crecimiento óseo. Además de las hormonas que acabamos de mencionar, también hay una hormona que es producida por la hipófisis que se llama hormona de crecimiento o también llamada somatotropina. Bien, la hormona del crecimiento o somatotropina lo que hace es estimular el crecimiento del cartílago epifisiario y del hueso al actuar directamente con las células osteoprogenitoras para que se dividan y diferencien. Bien, entonces hay tres alteraciones de esta hormona que puede generar diversas enfermedades. Por ejemplo, una hipersecreción en la infancia, ojo, en la infancia genera gigantismo, ¿no? Porque hay mayores cantidades de hormona del crecimiento y el hueso pues se alarga más de lo normal, ¿no? Y por eso es gigantismo. Y por el otro lado, una hiposecreción, es decir, menores niveles de hormona del crecimiento, en la infancia genera más bien enanismo. Sin embargo, una hipersecreción en el adulto no es lo mismo que una hipersecreción en la infancia. ¿Pero por qué? Una hipersecreción en el adulto no genera gigantismo, genera acromegalia. Esta acromegalia se caracteriza por engrosamiento de manos, pies, mandíbula, nariz y huesos intramembranosos del cráneo, debido a que los huesos no crecen en longitud. ¿Pero por qué no crecen en longitud? ¿Y por qué en la infancia sí? Porque en la infancia aún encontramos el disco epifisiario. ¿Recuerdan cuando hablamos de osificación endocondral y mencionamos que había un tejido cartilaginoso que se llamaba disco epifisiario, aún en la infancia, que era muy importante para que la epífisis se empuje de la diáfisis y por lo tanto el hueso crezca en longitud? Pero en un adulto ya no hay disco epifisiario, hay línea epifisiaria, que es otro tejido óseo. Por lo tanto, por más cantidad de hormona de crecimiento que haya, no hay cartílago en el hueso, no hay disco epifisiario que sirva para que se alargue. Por lo tanto, lo que hace básicamente la hormona del crecimiento es hacer crecer el hueso, pero no en longitud, sino más bien en anchura, es decir, se engrosa. Esa es la característica de la acromegalia. Hipersecreción de hormona del crecimiento, pero en el adulto, que al no haber disco epifisiario, no se alarga, es decir, no crece en longitud, sino en anchura. Y por último, hablaremos de la biología en la reparación hialina. En caso de que exista alguna fractura ósea, vamos a encontrar dos tipos de curaciones. Primero tenemos la curación directa. La curación directa es cuando el hueso se estabiliza quirúrgicamente con placas de compresión y se restringe por completo el movimiento, como por ejemplo con férulas, con yeso. Y también tenemos la curación indirecta, que es por respuesta del periósteo, del tejido blando circundante y por la osificación tanto endocondral como intramembranosa. Claramente, al estar en histología, vamos a hablar de la curación indirecta. Bien, entonces, supongamos que se produce fractura ósea.
¿Qué es lo que va a suceder en la primera semana de la fractura para la reparación? Básicamente lo que se forma es un hematoma de fractura. Fíjense acá, un hematoma de fractura, todo este coágulo de sangre, con necrosis en los extremos de los fragmentos del hueso fracturado. Permítanme hacer zoom. Y aquí podemos ver, en los extremos del hueso fracturado podemos ver necrosis ósea. Aquí también y aquí de igual forma. Bien, entonces, se produce este hematoma de fractura, se produce esta necrosis en los extremos y también quiere decir que hay lesión de los tejidos blandos y desgranulación de las plaquetas de los coágulos sanguíneos. Y esto va a hacer que se secreten citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 11 y la interleucina 18. Esta liberación de citocinas van a iniciar una respuesta inflamatoria aguda. Es por esto que pacientes con fractura ósea pueden llegar, obviamente llegan con dolor, con inflamación, inclusive hasta con fiebre. Entonces se genera una respuesta inflamatoria aguda, por lo tanto hay una infiltración de neutrófilos, que es seguida por la migración de macrófagos. A continuación, fibroblastos, capilares y células madre mesenquimatosas específicas van a llegar al sitio de lesión, al sitio de fractura, ¿no? Los eritrocitos del hematoma de fractura son atrapados en una red de fibrina, que es sustituida por tejido de granulación, que aquí lo podemos ver, sustituido por tejido de granulación, que es un tejido conjuntivo laxo de fibras de colágeno tipo 2 y tipo 3. Esto es lo que sucede en la primera semana. Luego, en la segunda y tercera semana después de la fractura, el tejido de granulación se vuelve más denso. Bien, aquí podemos ver el tejido de granulación se vuelve más denso y los condroblastos del tejido de granulación se diferencian del revestimiento del periósteo y la matriz del cartílago, invadiendo la periferia del tejido de granulación para generar cartílago. Entonces, el tejido de granulación es sustituido por cartílago y a esto se le conoce como callo blando, ¿no? Todo esto es callo blando. Luego, en el tercer y cuarto mes después de la fractura, las células osteoprogenitoras del periósteo se dividen y diferencian en osteoblastos, comenzando a depositar osteoide en la superficie exterior del callo, rodeando el callo blando y posteriormente depositando tejido óseo, porque son osteoblastos, dentro de él. A este nuevo aspecto se le conoce como callo duro, que aquí lo podemos ver. Ya es callo duro por la llegada de células osteoprogenitoras. Entonces, callo blando, ¿qué quiere decir? Cartílago. Callo duro, ¿qué quiere decir? Tejido óseo. Bien, sencillo. Entonces, a este nuevo aspecto se le conoce como callo duro. Además, el hueso va a crecer desde ambos extremos de la fractura, como podemos ver aquí, hacia el centro, que aún no ha llegado acá, pero posteriormente lo hará, caracterizándose por ser hueso esponjoso. Este es otro dato importante, que el callo duro es hueso, pero esponjoso. Bien. Pocos meses a varios años inclusive después de la fractura, el callo duro se va a someter a un remodelado óseo para así generar un hueso maduro laminillar. Ya no es inmaduro, es maduro laminillar. Mientras se forma el hueso compacto, se eliminan los restos de callo duro por acción de los osteoclastos. Es decir, vamos a encontrar un remodelado óseo, como podemos ver acá. Dato importante, muy importante, el hueso puede regresar por completo a su forma original entre pocos meses hasta varios años inclusive. Sin embargo, ajustar el hueso y mantener las piezas en su lugar, ya sea por medio de fijación interna, como son clavos, tornillos o placas, o externa, como son férulas o yesos, acelera este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que como mencioné, tenemos tanto curación directa o indirecta. Si bien son dos procesos diferentes, no quiere decir que se puedan aplicar los dos procesos en una sola fractura, ¿no? Aparte de la curación indirecta que es dada por nuestro propio cuerpo, podemos también tener una curación directa por yeso, por férulas, ¿no? Por lo tanto, teniendo tanto una curación directa como indirecta, estamos acelerando bastante el proceso de reparación. Por eso es muy importante el hecho que ante una fractura
tener el yeso, tener la férula, asistir al traumatólogo, para así poder acelerar todo este proceso de reparación, que puede durar hasta varios años inclusive, en caso de que solo nos optemos por curación indirecta, más no curación directa. Y bueno, eso es todo con respecto a histología del tejido óseo. Recuerden que estamos utilizando histología de Ross. No olviden suscribirse y activar la campana para que así puedan llegarles las notificaciones de los siguientes vídeos. Además, les pido encarecidamente y nuevamente que dejen su like, dejen su me gusta para que saber que les agradó la ponencia. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, que si bien recuerdo, vamos a hablar de tejido adiposo.